¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Víctor Manuel Romero Silva, cronista de San Pedro Cholula, ciudad de Quetzalcóatl. Hoy es un día muy importante para la historia de nuestro municipio. Hoy tenemos dos personajes, los más importantes en la época en la que denominamos antes y después de la época de don Filemón Pérez Cázares. Don Filemón Pérez Cázares fue un líder sindical que durante 44 años, de alguna forma, tuvo el poder en el municipio en todos los aspectos, principalmente el político, pero también tenía el sindical, el deportivo, el social, el cultural y hasta el religioso. Si estamos hablando de 100 años como municipio libre y soberano, y don Filemón Pérez Cázares permaneció 44 años, podemos decir que prácticamente la mitad de la historia de nuestro municipio, él tuvo de alguna forma el control. Voy a presentar al señor Antonio Pérez Aldaña, quien fue el candidato en esa época en contra de don Filemón Pérez Cázares, que era el candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y a don Ángel Romero Rodríguez, que era líder sindical de esa época y que de alguna forma representaba al señor Filemón Pérez Cázares. Hoy es un día muy importante. Hoy es 27 de enero del 2022. Que quede grabado de sus propias palabras qué fue lo que sucedió en esa parte de la historia contemporánea, que es la más importante. Quisiera presentar a mi amigo Abundio Sandre, que nos diera unas palabras. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sin lugar a dudas, encontrarnos con personajes que marcaron la historia política y administrativa de nuestro municipio San Pedro Cholula, ciudad de Quetzalcóatl, es muy importante. Gracias por esta oportunidad que nos dan de podernos encontrar, y creo que es importante cerrar ciclos, y con este diálogo, con este acercamiento cerramos un ciclo en donde estamos trazando el nuevo rumbo para nuestro municipio y por supuesto para toda nuestra región. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para que las nuevas generaciones, las mujeres y hombres de San Pedro Cholula puedan conocer esta parte de la historia de nuestro municipio, que como los digo, cerramos una página e iniciamos otra rumbo a ese gran municipio que está convocado a ser San Pedro Cholula. Gracias a los dos, gracias a Víctor también por acercarnos y tener esta posibilidad de poder tener esto de manera gráfica, porque es muy importante. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Por habernos invitado, muchas gracias, Víctor. Gracias. Pues miren, queremos entrar ¿dónde estamos ubicados? Estamos para darle un contexto histórico, estamos en el Hotel Mansión Azul. Este hotel en un principio se llamaba Independencia, se abrió en 1890 y se cerró en 1909 porque fue asesinada arteramente la propietaria de este hotel, y durante muchísimos años permaneció cerrado. El hotel está ubicado en la 5 de mayo, entre 2 norte y entre 4 poniente y 6 poniente. Enfrente tenemos a Fotoestudio San Antonio. Antes era la agencia del Ministerio Público. Ahí trabajó su primer trabajo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahí fue agente del Ministerio Público de aquí de Cholula.
el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970. Y en la esquina de la 5 de Mayo y la 6 Poniente u Oriente, en esa esquina vendía pan el líder sindical de la CROM, don Filemón Pérez Cázares. O sea que estamos, para que le demos un contexto, porque esto va a quedar grabado para la posteridad. La única pregunta que les quiero hacer, y después entran ustedes en una dinámica de conversación, que cada quien me dé su opinión acerca de don Filemón. Toño, tú como candidato a la presidencia municipal de Cholula por el Partido Acción Nacional, el PAN, que en esa época era verdaderamente oposición y es cuando nace el partido como tal, ¿cuál es tu opinión acerca de don Filemón Pérez Cázares? Pues en realidad yo no tengo nada en contra de ese señor Filemón Pérez Cázares. Yo lo vi como un contrincante arriba del ring, nada más. Para mí fue eso más que suficiente. Topó y a todos nos tocó la dicha de que lo trataban mal. A mí nunca me trató mal, yo no tengo nada en contra de él, ni tuve ni nada. Sino yo lo vi como candidato del partido opositor, y yo por el PAN, pero hasta ahí nada más. Para mí fue una persona que no tengo ni que decir nada mal o hablar mal del señor, que descanse en paz. Don Ángel, usted que fue colaborador directamente de don Filemón, ¿cuál es su opinión acerca de él? Pues en primer lugar agradecerles a ustedes esta oportunidad de dar constancia de nuestra participación en esa época. Y digo nuestra porque pues todas las circunstancias ahí nos pusieron. Nunca he tenido, por lo menos en mi persona, la manera de ser o tratándose de don Filemón, nunca me encomendó que yo lo defendiera. Fue un personaje muy controvertido. Eran tiempos autoritarios, eran tiempos de dedazo, porque las cosas hay que decirlas como son. Desde el gobierno había autoritarismo, desde el gobierno había dedazo, y lógico que los demás personajes tenían que actuar igual, no podían salirse de ese entorno. A mí en lo personal nunca me encomendó que lo defendiera, porque él se consideraba un hombre autoritario, porque tenía que ejercer la autoridad. Estaba convencido de que el autoritarismo era malo, pero estaba convencido de que el vacío de poder es más malo, destructivo y sobre todo no nos permite el progreso. En ese entorno y con esa opinión que quisiera yo exponer, y habiendo sido beneficiado, porque tengo que reconocerlo, con la participación en la que él me encomendó, me di cuenta de que sus palabras de que soy criticado, porque me gusta la crítica. Si bien hay ocasiones en que no me entienden, decía él, es porque no tienen las mismas ideas que yo de progreso. Y a veces es necesario escuchar
fundamentar la situación para poder buscar el progreso. Y él hablaba del progreso personal. Me consta de su inquietud de prepararse. Díganme si no era una inquietud de prepararse, porque era reconocido a nivel nacional por ser un hombre culto, de tener una biblioteca bastante amplia, de mucho valor. Y creo, junto con ese criterio, que los libros nos enseñan muchas cosas. Nosotros podemos expresar muchas palabras, pero si no queda ninguna constancia, como dice el dicho, papelito habla. Y fíjese, don Ángel, que interrumpiéndole un momento, era una persona culta cuando apenas él estudió hasta el 2º año de primaria. Entonces, también es digno de reconocer, porque una persona con 2º año de primaria fuera una persona tan culta y tan preparada, y que además creo que a la gente, a sus obreros los apoyaba para que estudiara. Pero Toño, tú por ejemplo, tú como candidato que fuiste, ¿cómo fueron las circunstancias en esa época? O sea, el grupo de ustedes que estaba conformado por jóvenes, porque todos tenían entre 26 años, 25 a 35 años, porque fue un movimiento juvenil. Fue un movimiento juvenil el que se dio aquí en Cholula. Todos los jóvenes de Cholula se opusieron a que llegara don Filemón. Tú desde esa perspectiva, ¿cómo viste Cholula? Bueno, él, siendo chamaco, inexperto, yo lo vi primero, la verdad, lo vi como un juego. Pensé que eso para mí nunca fue sido político ni nada, pero me ponen a mí, voy a ver qué se siente. No eras casada, ¿verdad? ¿O ya sí, eras casada? Ya eras casado, sí. Y vuelvo a repetir, fue nuevo para mí. Había otros compañeros que ya les gustaba la política y fueron los que me fueron orientando. Entonces, no tengo yo palabras de decirles respecto a la política, respecto de esa persona. No me queda otra más que vuelvo a repetir. Para mí fue un buen contrincante y no tengo que hablar más mal de las personas ni de nadie. No tengo por qué. Para mí, les repito, me ha tratado la vida hasta ahorita, que gracias a Dios tengo 78 años y no sé ni cómo darle gracias también al de arriba. Pero, en fin, otra cosa que tenga yo no nada. Y don Ángel, ustedes que eran de la parte opositora, más bien, los jóvenes en Cholula se rebelaron, porque la gran mayoría de jóvenes se rebelaron, inclusive los mismos, había mucho joven en el grupo de don Filemón. Ustedes como jóvenes, pero del otro lado, ¿cómo lo veían? Qué bueno que se menciona esto de la juventud, porque coincido con Toño. Hay ocasiones en que precisamente esa inquietud nos da la oportunidad de poder participar, figurar. No a todo mundo, permítaseme decir que no a todo mundo le da Dios la oportunidad de participar. ¿Usted ya era casada? También. Ya también era Yo también era casado. ¿Tenían los dos 29 años, 28 años? Así es. Y precisamente, volviendo a la cuestión de la preparación cultural, hay un dicho que dice que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Su servidor, habiendo tenido la oportunidad de que desde niño tuve una instrucción eminentemente religiosa. Yo me crié entre monjas y sacerdotes en el Cerrito de Guadalupe, en la casa de ejercicios. Fue mi tutor
el difunto padre Antonio Morales. Gracias a él y a mis padres estudié la primaria en la Martín de Valencia en ese tiempo. Después nos mandaron a mi hermano y a mí a estudiar la secundaria en el centro escolar. No aproveché esa oportunidad, perdimos un año, pero ya después, de una vez lo digo, sin mi preparación, y reconozco que mi preparación se la debo a las circunstancias me mandaron, o más bien dicho, tuve la oportunidad de estudiar la secundaria en el seminario de Puebla, en Palafoxiano. Oportunidad que pocos tienen y que precisamente al estudiar en el seminario Palafoxiano en San Pablo Apetatitlán, considero que siempre he desaprovechado las oportunidades. No quise seguir porque así fue mi decisión, equivocada o acertada, pero así fue mi decisión. Me salí y nuevamente perdí la oportunidad de seguir estudiando, pero a pesar de eso, gracias al doctor Ricardo Totocincle, no sé si todavía vivo, ya no. ¿El doctor Totocincle? No, ya no. Bueno, él empujó a mi papá para que siguiera estudiando y fui a la universidad a estudiar la prepa nocturna Benito Juárez, pero fue la época 1961, en la lucha de los carolinos contra los fugas. ¿Y cómo es posible que, porque en esa época era la universidad muy antigobiernista, y cómo es posible, después que se involucró usted en el PRI, que era el enemigo de la universidad, cómo se involucró usted ahí? Porque vuelvo nuevamente a ratificar, las circunstancias ahí me llevaron, ¿no? Pero ustedes saben que había prácticamente un pacto, no escrito, pero sí real, entre PRI y gobierno. O sea, eso es real, no es una mentira. Había una alianza. Las conquistas laborales no fueron graciosas. La historia demuestra que la participación obrera a través de la CROM, de la cual yo fui representante, creó los batallones rojos en la Revolución Mexicana. Los obreros dejaron los telares, las fábricas, tomaron el fusil y se fueron a la revolución. Las mujeres obreras se fueron de enfermeras, tomaron las brigadas ácratas, precisamente en la guerra de la revolución. Pero hay algunas cosas que, volviendo a la cuestión de la juventud, porque qué bueno que coincidimos hasta en la edad, Toño y yo, porque éramos jóvenes, éramos inquietos, y si a mí me tomaron en cuenta a participar en las cuestiones sindicales, sociales, políticas y todo eso, fue porque siempre fui inquieto. En eso sí, me considero un hombre inquieto. ¿Y don Filemón en esa época qué edad tendría? ¿Como 55 años? ¿60 años? Bueno, nació en el 15, más bien hay que hacer el cuento. Si nació en el 15 para el 70, 55, 55 años, ¿no? 55 años tenía don Filemón. Pero doño, ¿sí, son más mitos y leyendas de don Filemón, desde tu punto de vista? ¿Son más mitos y leyendas o sí? ¿O sí es Pues sí hay algo de verdad. Sí hay algo Esos mitos que le hicieron, pues entre, como lo acabas de decir, Víctor, entre mitos y leyendas, pues hay algo de verdad todavía. Hubo algo de verdad en contra de... Pero por decir,
en contra mía como candidato y de don Filemón, que le salía para gobernar varios años la cabeza que se necesitaba. Porque no nomás es por decir, yo voy a vender las pepitas y hay que vender. No, hay que saberlas hacer bien para salir adelante. Y él, una persona, me saludó una vez, entrando yo estaba al banco, creo que estaba ahí a la Conasupo. Y me saludó, no me dijo nada, sino, señor, buenas tardes. Hasta ahí nada más. Para mí, una persona que me salude merece respeto. Por repetir, no tuve ni tengo nada en contra de ese señor. En contra de su vida. Y en esos 5 atentados, pues siempre se salvó. Y los atentados estuvieron bien planeados, pero pues ahora sí que tenía la suerte de los 7 gatos. Y de las 7 vidas, perdón. Y pues sí, don Filemón es un personaje muy controvertido en la historia de Cholula, indudablemente. Pero don Ángel, sí hay muchos mitos y leyendas también de don Filemón Pérez Cázares. Yo creo que, como se dice vulgarmente, le echan muchas veces más crema a los tacos de lo que eran, ¿no? O sea, indudablemente, si una persona sufre 5 atentados, no creo que sería una perita en dulce, ¿no? Ya 5 atentados no es cualquier cosa, ¿no? Miren ustedes, me consta, tal como lo dije ya hace rato, que las circunstancias en ese tiempo eran, pues había terminado la revolución, las circunstancias eran todavía violentas, pero él también era un convencido de que había terminado la época de enfrentamiento armado. Y me consta que iniciamos en ese tiempo los jóvenes una etapa en la que la preparación, la cultura, el convencimiento eran las armas que teníamos para progresar, para figurar, para avanzar. A nosotros nos mandó siempre a estudiar y nos mandó muy buenos catedráticos de la Universidad de Puebla y de México. El licenciado Jesús Anlén, y a nosotros nos mandó a la UNAM, a un grupo de 8 o 9 colaboradores de él, a estudiar en la universidad. En ese tiempo en que se enfrentaba el comunismo contra el capitalismo. Pero ese estudio que nos dio oportunidad el sector obrero, y yo agradezco a don Filemón, aunque ya no esté, me dio la oportunidad, como decía hace rato, en la tierra de los tuertos, de los ciegos, el tuerto del rey. Puedo decir con satisfacción y con orgullo que estaba preparado y que, conociendo don Filemón esa preparación que llevaba, la supo aprovechar. Él, estoy diciendo él, porque ¿se va a decir el nombre? Claro que bueno, porque Rodolfo Alavés en una ocasión, expresidente de San Pedro Cholula del 66 al 69, 69. Me platicó que a mí me llamaron a colaborar con don Filemón porque yo empecé a figurar en las asambleas. Inquieto, joven, me gustaba irme a tomarme las copas con mis compañeros viejos, pero con la inquietud de aprender y de escuchar. Y dice un dicho que son sacapalabras el alcohol. Entonces yo escuchaba a mis compañeros, esto no es nuevo, yo escuchaba sus inquietudes, sus inconformidades, ¿por qué no decirlo? Y yo las licuaba
y empecé a participar de las asambleas de mi iniciativa con la admiración que aprendí en la lucha de los Fugas contra los carolinos. Escuchaba a Cito Vera, a Enrique Cabrera, líderes de ese tiempo de izquierda radical, y a mí, lo digo en forma se me caía la baba. Y desde esa vez pensé o me imaginaba, yo no tendré oportunidad de hablar como ellos. ¿Quién iba a decir que precisamente gracias a pertenecer al sector obrero y al que me llamaron a colaborar, tal como digo, con lo que me dijo Rodolfo Alavés, de que don Filemón juntó a sus antiguos colaboradores y les dijo, este jovencito cree que está descubriendo el hilo negro. Vamos a llamarlo para que vea que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que torearlos en el ruedo. Sí, porque inclusive ustedes, la última generación, la etapa de don Filemón se divide en tres partes. Él toma posesión como líder sindical en 1939 y en 1945 se sufre el primer atentado. Aquí en el kiosco es asesinado Aurelio Mizzi. En 1945 es asesinado Aurelio Mizzi, que era el que quería de alguna forma tomar el control de aquí del municipio, que era el líder, el próximo líder. En 1953 es la segunda etapa de don Filemón, en el asesinato de Oblester Ramírez y Emilio Almazán en las puertas del convento franciscano, 1953 en marzo. Y el tercer, pero don Filemón se adaptaba a las circunstancias, porque en el 39 él llega, en el 45 son otros jóvenes, en el 53 son otros jóvenes, y cuando viene la etapa, la de ustedes, que es en 1973, usted era el secretario general. Era el nuevo, por decir algo, la nueva generación, porque don Filemón se adaptaba a las circunstancias, ¿no? En el 45 fue su primera etapa, en el 53 es la segunda etapa, y ustedes en el 73 es cuando viene la segunda etapa. Pero en las elecciones, ¿qué fue lo que pasó? O sea, tú que lo viviste, Toño, tú que lo viviste en el 73, ya como candidato, eras bien aceptado en todo Cholula. Así es, efectivamente, sí. Porque, pues, ahora sí que el Cholula se te entregó a ti. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ya sabemos que nosotros que somos de otra época, sabemos en esa época cómo se manejaba. Pero tú que lo viviste con todo Cholula, recorriendo los barrios y las juntas auxiliares, ¿qué tal eres recibido? Fui bien recibido en todas partes, inclusive vivía el difunto Omar y me mandó a Santiago. Omar Jiménez. Omar Jiménez vivía y fui a Santiago. Nunca me cerraron las puertas en Santiago, nunca. Llegué a la casa del señor Rodolfo Alavés también y él no me saludó, me saludó su esposa. Fue el único que me saludó y dice, eche usted ganas, y vuelvo a repetir, todo Cholula a mí sí me recibió, y aproveché la oportunidad para que me diera yo a conocer más todavía. Y en ese lapso es cuando se da el asesinato también dentro de tu negocio, que es otro de los acontecimientos que marca algo en Cholula que queda bien. Su negocio de mi amigo Antonio es donde hoy se encuentra la Comisión Federal de Electricidad. Así es, a un lado, sí.
Ahí asesinan a un agente de tránsito dentro de tu propio negocio. Era de Atlisco, el difunto. Lo mató, de apodo le decían a la Chilindrina de San Martín. Era mi pistola, la tenía yo porque no había asaltos como ahora hay, pero de todos modos adentro tenía yo guardado el dinero en un cajón de madera. Todo lo tenía yo con candado. Y ese día se me juntó la gente, entonces reinaba mucho el billete de 1000. Me piden 1000 cambio, entro adentro, saco el manojo, estoy contando el dinero y me quita el difunto, el que mató, la Chilindrina, me quita la pistola. Le dije, no, dame la pistola. Me la dio, le quité las balas, yo mismo se las quité. Salí para afuera, pero con las balas en la mano. Las puse atrás de mí en el mostrador y de ahí fue donde tomó. No me di cuenta cuando tomó la bala la Chilindrina. Se puso a jugar con el difunto Melitón. Dice mis sobrinos, tenía yo 2 sobrinos muchachos ahí trabajando conmigo, que le decían, ¿cuánto vas si jugamos a la ruleta rusa? Vuelvo a repetir, yo tenía yo que estar pendiente con la clientela y la mercancía y revisaba yo las cuentas. De ahí fuera lo demás, pues no puse atención. Cuando oí el balazo, sí le pegó. Le pega el balazo en una costilla, se eleva la bala para hacia arriba y el corazón se lo estrelló nada más. Ahí fue donde quedó el punto. Y todo eso sucede en la campaña política. Sí. Y después se viene el asesinato, donde hoy es lo que nosotros decimos en Cholula, la CONASUPO, donde es asesinado el comandante de policía, la señora Consuelo, que estaba embarazada, y por supuesto el bebé. Pero bueno, al comandante lo matan en la puerta y a la señora por la espalda, porque la asesinan al tratar de huir, la asesinan por la espalda. Todas esas circunstancias violentas que se dan en esa época, pues que la gente tenía mucho ya temor de andar metiéndose más a las cuestiones de la política, ¿no? Ahí sí Cholula se divide en 2 partes. Don Ángel, ¿cómo vio usted esa etapa? Después viene que cuando ganan protestas, me parece que de Santa Clara o Coyoacán vienen y los asesinan a una familia que venían a la protesta. No, por los de Osolco. De Osolco. Una familia es asesinada sí. en la calle. Todo ese tipo de violencia que se dio en Cholula, se suspende el carnaval, por supuesto. Ustedes que vivieron esa época de violencia en Cholula política, de alguna forma Lolita Tlacuilo, al tomar ella posesión, ¿se calma la situación en el municipio? Sí. Entra en una etapa de tranquilidad. Pero mira, Víctor, si quisiera, tocando lo que tú dices, que me consta que muchas de las cosas que sucedieron y que se le achacaban a don Filemón, él no tenía nada que ver. Las circunstancias así se presentaron y, por ejemplo, digo que me consta, como nosotros, porque en ese tiempo tengo que reconocer que si algo abrevaba de mis compañeros era a través de las copas. Y las copas nos hacen perder el control. Entonces a veces eran pleitos de cantina o de familia o pleitos personales. Y luego me consta cómo iban y decían, es que te ofendieron, Filemón, es que te mentaron la madre. No, eran pleitos muy diferentes.
pero todos se lo achacaban a él. Lo puedo decir con satisfacción y con pruebas, hasta con nombres y personas y circunstancias, y otras cosas todavía más. Entonces, hay algunas versiones precisamente que pusieron a la situación política en esa circunstancia, pero eran ajenos. Y yo considero así, Toño, delante la de verdad, él, la verdad, sí es cierto, sí. delante de él, Sí. eran ajenos a él y a don Filemón. Así es, efectivamente. ¿Sí? Yo vuelvo a repetir, lo que me sorprendió a mí fue cuando salía yo del banco y me queda viendo y me saludó. Ah, caray, no quita nada, lo valiente no le quita a uno nada, pero yo le contesté el saludo muy decentemente y se salía con Clelo y con Rodolfo a la vez del banco. Y yo me quedé, yo no sé por qué, yo me hice la pregunta, yo no sé por qué hay gente que lo ve mal o le pone mal a don Filemón, lo pone por los pisos, si es todo lo contrario. Y yo me quedé, dije, no, una persona que fuéramos contrincantes no me salude y quién sabe qué me hubiera dicho, sería diferente, pero no, vuelvo a repetir, me saludó y yo me quedé de a 6, como dice Ángel, de que le ponen las circunstancias, como dicen un refrán, ya no hay a quien colgar el santo, el milagro, por ahí va. El milagrito. El que se milagrito, le cuelga sí. al santo. Bueno, don Filemón definitivamente fue un personaje incontrovertido, porque también pues siempre andaba rodeado de gente armada. En esa época se utilizaba la palabra pistolero, hoy son guardaespaldas, que es lo mismo. Hoy se les llama guardaespaldas, pero en esa época eran pistoleros. ¿Ustedes qué opinan de Lolita? ¿Sí fue, de alguna forma, se calmó el municipio, Lolita Tlacuilo, cuando llega a la presidencia municipal de Cholula? Cuando ¿O cambia Cholula? ¿Se da un cambio generacional? sí, también se calmó la gente. Y es un cambio generacional, Bastante. entran nuevas generaciones de Así cholultecas. es, sí. Ya Lolita fue la primera presidenta de toda la República como mujer, y Cholula se calmó luego. Antes de que se tomara la presidencia, la gente estaba ardida, prendida, pero sí se controló. Puedo repetir, entra Lolita y desaparecen los problemas. Ya no hubo problemas de que hubiera quedado Filemón, porque en realidad el pueblo no quería a ese señor. Y para la gente que no lo sepa, don Filemón Pérez Casares es el único cholulteca que ha estado en el palco de Palacio Nacional presidiendo un evento, junto con el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Pues yo ahorita veo muy difícil que un cholteca llegue a ese nivel. Por eso yo, en lo personal, considero que es el personaje más importante en la historia de Cholula, para bien, para mal, controvertido, que se queda muy impregnado en la sociedad cholulteca antes y después de don Filemón Pérez Casares. Y bueno, para despedirnos, nos gustaría que nos dijeran sus últimos comentarios acerca de esa época, que las nuevas generaciones sepan su opinión acerca de don Filemón. Muere en 1983, que en realidad no tiene mucho tiempo, en realidad es poco tiempo que don Filemón fallece. Un control férreo de la política, desde diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. Unas últimas palabras que quieras agregar, Toño, de esa época. Pues no tengo nada de qué agregar, sino al contrario, vuelvo a repetir,
Le doy gracias a Dios que estoy todavía vivo aquí con ustedes, porque me hubiera tocado estar ahí abajo, 3 metros bajo tierra, pero no se me presentó la oportunidad de viajar. Don Ángel. Pues yo creo que fuimos partícipes de un parteaguas. Precisamente qué bueno que se hable de la juventud, porque hay que aprovechar precisamente dejando constancia que solamente pensar que el ser joven ni es un privilegio y que todos pasamos por ello y que tenemos que llegar, si Dios nos pone otra cosa, a la vejez. Pero si Dios nos da la oportunidad de llegar a la vejez, tenemos que prepararnos. Todos los jóvenes tienen la obligación de que su trabajo es prepararse para la vida futura, para ser útiles. En lo personal, y saco como conclusión también que si Toño también fue útil en la oposición, porque sí tengo que reconocerlo, No es posible que un gobierno rectifique si no escucha a la oposición. La oposición debe de ser seria, responsable y fuerte. Y Pues, don reconoce. Ángel, Pues muchas gracias por esto. Yo quisiera hacer un último comentario. Mire, yo creo que el hecho de que ustedes están aquí presentes, eso es la riqueza de esta plática, su presencia, su palabra. Y también estoy convencido, don Víctor, que podemos hacer un segundo encuentro, porque quedan muchas cosas por hablar, por decir. En una época como en la que se desarrolló Filemón Pérez Cázares, digamos, no se cuenta en media hora, ¿no? Y de verdad que yo creo que hay cosas que tenemos que pedir autorización a ustedes para poderlas platicar, para poderlas hacer. Mucho gusto. Pero de verdad que muchas gracias por esta oportunidad de encontrarnos, y como le digo, yo creo que su presencia en una misma mesa demuestra que el ser humano tenemos la posibilidad de tener desencuentros, pero también de tener encuentros, y que los encuentros sean más perdurables que los desencuentros, para bien de la sociedad churulteca. Muchas gracias. Al contrario. Su servidor Abundio Sandre les agradece también esta oportunidad. Don Víctor, gracias por esta serie de charlas en el marco de los 100 años de nuestro municipio. Y que esto quede grabado para las futuras generaciones y sepan qué fue lo que pasó en nuestro municipio en la etapa más importante de la historia contemporánea o moderna de nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias.